Sean todos bienvenidos, que Dios me lo bendiga en esta mañana. Estamos listos, ¿verdad?, para la palabra de Dios. Seguro que han venido con un corazón dispuesto para escuchar palabra del Señor. El sermón de esta mañana se llama Saulo persigue a Jesús. Y qué bueno sería que Saulo siguiera a Cristo, pero la palabra dice que persigue a Jesús. Hay una diferencia, ¿verdad?, entre seguir y perseguir. Había algo en el corazón de Saulo por el cual él empezó a perseguir a la iglesia, a los primeros cristianos. Y en esta mañana vamos a estar en el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a estar en el capítulo 8, del 1 en adelante. Yo le pido que cierren sus ojos, hermanos, para que oremos al Señor antes de ir a la palabra. Amado Padre, gracias te doy por este día tan hermoso que nos das. Te agradezco por la oportunidad de estar un día más en pie delante de ti, Señor. Sabemos que no merecemos, Padre, no somos dignos de estar en tu presencia, pero gracias por la sangre del Cordero, aquel que venció en la cruz del Calvario, Señor. Tú nos has dado entrada a tu trono de gracia, Señor. Y eso es algo que no podemos pagar, pero necesitamos entenderlo cada día en nuestra vida, Señor. Necesitamos estar rendidos cada día de nuestra vida, Señor, a tus pies, porque solo así podemos llegar al último día, Señor, a ese día que tú requieres de nosotros, ese día que tú deseas que nosotros seamos hallados santos, apartados, Señor, del pecado. Padre, te pido que sigas trabajando en nuestra vida, que tu Espíritu Santo se mueva con libertad en este lugar, Señor, a tal grado que nos haga entender tus palabras, Señor, y que también nos ayudes a ser obedientes, Padre, a que podamos orar los unos por los otros, Señor, a que nos demos ánimo, Señor, en este mundo caído. Padre, cuida nuestros corazones, y en esta mañana te pido que abras nuestra mente para entenderlo, y que seas tú hablando a través de mí, Señor. Úsame a tal grado, Padre, que tu iglesia pueda ser edificada en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y dice la palabra del Señor en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, del 1 en adelante. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. O sea que todo el mundo salió huyendo, menos los apóstoles. Y nosotros preguntaremos, bueno, ¿y por qué los apóstoles no se fueron si había persecución contra la iglesia? Hay un porqué, hermano. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Qué duro debió de haber sido para ellos, ¿verdad? Para los primeros cristianos. Cuando el Señor Jesús se va al cielo, antes de irse se reúne con los apóstoles y el Señor le dice, el Señor está en el monte de los olivos y Él le dice a ellos, a los discípulos, no se vayan. Eso está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 4. Le dice, y estando juntos, es decir, los discípulos y Jesús, les mandó que no se fueran de Jerusalén. El Señor le dijo, no se vayan. No se vayan de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, la venida del Espíritu Santo. Él le dijo, se van a quedar en Jerusalén. Le dio una orden.
Y por eso es que cuando nosotros leemos aquí que todos eran esparcidos, menos los apóstoles, tenía un porqué. Ellos están allí todos juntos y en el capítulo 2, verso 4, dice la palabra del Señor que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ellos no estaban balbuceando, estaban hablando otras lenguas audibles según el Espíritu les daba que hablasen. Hasta ahí todo va bien. Ellos se siguen reuniendo y dice que partían el pan en sus casas. En ese tiempo no había templo para ellos. Se reunían en sus casas y compartían lo que tenían. Dice porque todos lo que tenían eran en común. Nadie decía esto es mío. Y algunos de ellos vendían sus posesiones. Nadie se lo pedía. De su voluntad lo vendían y lo daban para que la gente tuviera para comer. Porque no trabajaban, eran perseguidos. Pero hasta ahí todavía va bien la historia, hermano. Después de que se derrama el Espíritu Santo y son llenos de poder, dice la Biblia que empiezan a predicar el evangelio y empezaron a sanar enfermos y a expulsar demonios. ¿Y cómo sé eso? Porque cuando seguimos leyendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, en el verso 12, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Vio? Los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y estaban haciendo milagros. Sanaban enfermos, hacían muchas señales. Pero dice, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. El pueblo decía, ellos están haciendo algo extraordinario. Están sanando enfermos, están expulsando demonios. Pero dice más adelante en el 17, entonces levantándose el sumo sacerdote era el que estaba para enseñar. Levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Yo sé que eso no sucede en la iglesia actual. La gente tenía envidia, decía, bueno, ¿y cómo ellos hacen milagros? Y nosotros que fuimos ordenados para llevar la palabra del Señor, no podemos hacer nada. Empezaron a tener celos, dice allí, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel. Se lo llevaron, le tenían envidia. Y más adelante sigue narrando todo lo que ellos estaban haciendo. Pero mira, ahí no terminó la historia. Aparece Esteban. Dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo del Señor. Y vinieron estas personas porque Esteban en el capítulo 6, verso 8 dice, y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamado de los libertos y de los de Cirene y de Alejandría de Cilicia y de Asia, y disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. El conocimiento que tenía Esteban no era de él, el Espíritu Santo estaba en él. Y hay veces eso sucede, hermano. Mire, el Señor levanta a una persona para predicar la palabra y la gente dice, pero ¿cómo él? Si él no tiene estudio, él no tiene preparación, ¿cómo es posible que Dios bueno, no dicen que Dios lo use. ¿Cómo es posible que él sí pueda decir eso y nosotros que fuimos al seminario no? No se dan cuenta que no es lo que tú quieres. La Biblia dice que no es para el que quiere ni para el que corre, sino a quien Dios se lo da. Así que no nos maravillemos si el Señor levanta a una persona de aquí de en medio de nosotros y esa persona predica con poder y habla con autoridad, porque no es de él, es del Espíritu de Dios. Y eso sucedía con Esteban. Y mire, pusieron testigos falsos para que dijeran, él está blasfemando en contra de Dios. Él dice que no hay que guardar los mandamientos. Era mentira. Pero los mismos sacerdotes pagaron para que ellos hablaran así. Y dice la Biblia que fue llevado encarcelado. Y en el mismo capítulo 7, pero en el verso 51, en adelante, Esteban lleno del Espíritu Santo e inspirado por el Espíritu Santo dice lo siguiente: duros de cerviz,
e incircuncisos de corazón y de oídos. Qué difícil es que él le diga a los sacerdotes: ustedes son duros para la palabra, no quieren entender. Tienen un corazón perverso, eso es lo que está diciendo, incircunciso. Recuerde que es la circuncisión, ¿verdad? Ahí le dice que son de corazón que no han sido cambiados y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. ¡Wow! Imaginémonos que alguien en el día de hoy te diga eso, hermano. Tú no eres cristiano, tú estás resistiendo al Espíritu Santo. Porque las cosas que debe de hacer no las hace. Debe ser un golpe duro para nosotros, ¿verdad? Pero eso es lo que él está diciendo. Como vuestros padres, así también ustedes, le dice. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, es decir, de Jesús, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Lo está acusando. Ustedes que dicen que son santos mataron al Hijo de Dios. Y vosotros, dice, que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. A ellos se le dio la ley, al pueblo judío, al pueblo hebreo, y no la guardaron. Eso es como si en la actualidad nosotros que decimos que somos cristianos tenemos la Biblia, pero no hacemos lo que dice la palabra de Dios. Es una gran contradicción. Imagina que usted sabe la verdad y usted sigue viviendo como vive el mundo, de manera perversa, haciendo lo que el mundo hace. Eso es lo que le está diciendo aquí. A ustedes se le dio la ley y en vez de cumplirla, lo han adulterado. No la guardasteis. Dice que oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Imagínese que usted le digan: hermano, usted está en pecado, eso no es lo que Dios quiere de ti. Y usted haga así, ve, no quiere escuchar la verdad porque la verdad lo golpea. Pero aunque lo golpee, usted no quiere cambiar porque para usted es fácil vivir en pecado y no obedecer a Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted entiende que obedecer a Dios es una carga muy difícil y no puede. Su corazón todavía está en el mundo, haciendo lo que el mundo le exige. Eso es muy difícil, hermano, vivir de esa manera. Llevas doble vida. Tú no has entendido la verdad de Dios. Nosotros no venimos a la iglesia porque somos religiosos. Eso no existe en nosotros. No venimos aquí porque nosotros somos fanáticos. Tampoco. Venimos aquí porque en nuestro corazón hay un deseo enorme. Hay un deseo de estar aquí, hermano. ¿Y cómo le digo eso? Yo lo vivo en los miércoles. Mire, desde la mañana yo estoy ya gozoso. Hoy es miércoles, voy a ir a la iglesia. Hay un deseo que yo no me lo explico. Estoy trabajando y mi mente está pensando en la predicación, en el devocional, en las alabanzas. Mire, yo estoy trabajando. Y posiblemente alguien por ahí me ha de haber visto trabajando y me pueden ver trabajando duro y dice: pues, pero lo miro relajado. Y como que por arte de magia se va haciendo las cosas. Yo estoy haciendo algo difícil y el trabajo se va haciendo de manera paulatina y rápido. Y cuando la gente me queda viendo y dice: bueno, ¿y cómo es que lo hiciste? Yo me estoy gozando en el Señor y el Señor me está ayudando a hacer el trabajo. ¿Vio? No lo estoy viendo como una carga pesada, porque mire, si fuera así, cuando yo llegue a mi casa voy a decir: ay, estoy bien cansado, hermano. Le voy a decir a mi esposa: no tengo ganas de ir a la iglesia, vengo bien cansado y sí trabajé fuerte. Y sin embargo, yo llego gozoso, vamos a la iglesia. O el viernes es una alegría, el domingo, wow, saber que voy a venir aquí, voy a encontrar a mis hermanos. Eso es lo que ellos no podían entender, porque ellos eran religiosos, querían cumplir con algo establecido. Pero dice que ellos escuchaban esto y se tapaban los oídos y crujían los dientes de coraje contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra del Padre. Él vio los cielos abiertos. Estaban a punto de matarlo. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. No soportaban que él le dijera la verdad. Recuerden que quien está hablando aquí es Esteban por el Espíritu Santo de Dios. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba
Saulo, allá aparece Saulo, un joven. A él le llevaron la ropa de Esteban cuando lo asesinaron. Es por eso que allí en el capítulo 8, cuando empieza diciendo, y Saulo consentía en la muerte, él decía que él era una persona que sabía qué hacían. ¿Cómo le llaman a alguien cuando? Cómplice. Él era cómplice de que mataran a los cristianos. Pero mire, yo me podría ir a la mente de Saulo y podría yo entender por qué Saulo se comportaba de esa manera. Algo había en él. Y cuando yo leo la historia me doy cuenta de que Saulo era de la tribu de Benjamín. Creció en la iglesia, tuvo a los mejores maestros. Él habla de Gamaliel y habla de otros maestros que él tuvo de la ley. Él era fariseo, sabía toda la ley. Él creció escudriñando el Antiguo Testamento y él no podía entender cómo un grupito de personas nuevos que no sabían nada, que eran ignorantes, la mayoría de ellos eran pescadores, campesinos o pastores de ovejas. ¿Cómo es posible que este grupo de personas que no tuvieron educación ahora vengan y digan que son cristianos, que creen en alguien que murió y resucitó? No podía caber en su mente. Saulo él estaba seguro. Él creía que exterminando a los nuevos cristianos, es decir, a esas personas que se decían seguidores de Cristo, estaba obedeciendo a Dios, o por lo menos cumpliendo con la ley de Moisés. Por eso es que ahí en el 8, capítulo 3 dice, y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa. Wow, no pedía permiso. Él entraba a las casas de las personas, de casa en casa. Arrastraba a hombres y a mujeres, es decir, lo amarraba y los traía arrastrando delante del sumo sacerdote y los entregaba en la cárcel para ser muerto. Pero más adelante dice la palabra del Señor en el 4, dice, pero los que fueron esparcidos, es decir, los que salieron huyendo, iban por todas partes anunciando el evangelio. Quiero que noten algo. Imaginémonos que en el día de hoy hay una persecución y vienen contra nosotros y usted sale huyendo. Yo me imagino que lo primero que queríamos nosotros es andar escondiéndonos. Y aquí dice que ellos eran esparcidos por todos lados, pero iban anunciando el evangelio. El hecho de que lo perseguían no decía que dejaban de anunciar el evangelio. Seguían anunciando el evangelio a donde iban. El contraste de nosotros es lo siguiente: nosotros tenemos toda la libertad de aquí y ni siquiera lo hacemos. ¿Hace falta que venga una persecución? Pero va a venir. La Biblia dice que va a haber una persecución. Posiblemente no lo veamos nosotros, o tal vez sí. Y dice que iban anunciando el evangelio a donde quiera que iban. Entonces Felipe, uno de ellos descendiendo a la ciudad de Samaria, vio, se salió de Judea y se fue a Samaria. Para empezar, ellos no podían anunciar la palabra de Dios en Samaria. No podían. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué? Porque para empezar, ellos eran enemigos. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor Jesús se le apareció a la mujer samaritana y le dijo, mujer, dame de beber? ¿Y qué le dijo ella? ¿Cómo un judío le pide a una samaritana que le dé de beber? Porque los judíos y los samaritanos no nos llevamos. Ella le dijo eso. Ellos eran enemigos, pero sin embargo dice que Felipe fue a predicarle a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y dice, y viendo las señales que él hacía. Es decir, que también Felipe hacía milagros. Porque de muchos que tenían espíritu inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Wow, haciendo milagros, predicando el evangelio. Pero, ahí hay un pero.
Usted sabe que nunca falta el pelo en la sopa. Algo pasaba. Pero había un hombre llamado Simón. No era Simón Pedro, era otro Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, es decir, allí en Samaria. Él hacía magia y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por alguien grande. Es decir, él decía, yo tengo poder. Practicaba la magia. Es decir, a ese mago oía la gente atentamente. Mas, dice, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Él se hacía pasar por alguien que hacía milagro de parte de Dios. Y les estaban atentos porque con su arte mágicas le había engañado mucho tiempo. ¿Vio? A un charlatán. Decía que hacía milagros de parte de Dios, pero no. Pero cuando creyeron, es decir, esta gente que se fijaban en ese mago, creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Le vino a arruinar el negocio Felipe. Él le viene a predicar al Señor y como él hacía milagros, curaba enfermos, los cojos eran sanados, se le acabó el negocio a este hombre. Los otros estaban creyendo, se bautizaban en el nombre del Señor para perdón de pecado, pero dice la Biblia que también, pongan atención en eso, es más, anótenlo, capítulo 8, verso 13, también creyó Simón, el hechicero creyó, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Pero ahí le va, hermano. Usted podrá decir, wow, esta persona que antes practicaba la magia, ahora creyó y se bautizó, fue salvo para el Señor. Usted podrá decir eso, ¿verdad? Pero mira qué dice la historia. Creyó y se bautizó. Cualquiera dirá, ese hombre fue salvo y se fue al cielo, solo porque creyó y se bautizó. Pero mira qué dice después. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, él estaba atónito. Él veía que Felipe seguía sanando enfermos, pero él no podía. Pero él ya había creído y se bautizó. Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que también en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan para allá. Recuerden que les dije que los apóstoles estaban solamente todavía en Judea, en Jerusalén. Pero cuando escucharon que alguien estaba predicando allá y se salvaban, mandaron a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Vio, la gente solamente se bautizaba, pero no tenía el Espíritu Santo, solo los apóstoles. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, estamos hablando de aquí de Pedro y Juan. Entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Y cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Ese hombre que creyó, que se bautizó, vino y le ofreció dinero a Pedro y a Juan para que también él tuviera el don del Espíritu Santo, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Pero él no quería hacer eso, él quería seguir sanando personas para seguir recibiendo dinero. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Es una verdad. Nadie puede comprar el reino de los cielos. Nadie. No piense que porque usted da dinero a la iglesia usted ya es salvo. No. Aunque usted no dé nada, eso depende de Dios. Nadie compra el reino de los cielos. Posiblemente usted no tiene para dar nada, pero tiene un corazón dispuesto para amar al Señor y para hacer su obra. Es suficiente. No crea que porque usted, no, yo doy fielmente. Uy, hermano, no, eso no impresiona a Dios. Si así fuera, bueno, de todo su dinero ya es salvo. Pero no depende de eso, hermano. Le dijo él,
tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. Le dijo, tú no perteneces a esto. Estás excluido porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Vio lo que se fija el Señor? En el corazón, no en la apariencia. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Eso se lo reveló el Espíritu Santo. Respondiendo entonces Simón le dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Se fueron de regreso a Jerusalén, pero aprovecharon para seguir predicando en los pueblos de los samaritanos y en las aldeas. Pero quiero que noten algo. No quiero salirme mucho de la predicación, del tema. Para empezar, aquí dice la Biblia que él creyó y fue bautizado, pero al final dice que no fue salvo. Aquí hay una evidencia cuando yo le digo que no se trata nada más de decir, yo acepto a Cristo y me bautizo y soy salvo. Esto es una verdad bíblica, y así como hay esta, hay muchas verdades que yo ya se lo he leído, para que no nos engañemos. Cualquiera dirá, hey, pero espérame, la Biblia dice que Simón creyó, y uno de los requisitos que dice la palabra de Dios es, el que cree será salvo. Pero aquí dice que él creyó, pero cuando Dios analiza su corazón, dice que su corazón no es recto delante de Dios y está en hiel de amargura su vida. Sus pensamientos, dice allí, tus pensamientos y tu corazón no son rectos delante de Dios. ¿Quién va a engañar a Dios? Nadie. ¿Cómo tú puedes dar evidencia de que eres salvo? Porque Dios te persevera. No eres tú, es Dios quien te está perseverando. Tú te dejas usar. Tú sirves al Señor. Tú deseas estar con Cristo. Tú lees la palabra de Dios. Esos son señales de que tú en realidad estás unido a Cristo. Ahora, lees la palabra, oras al Señor, tu vida empieza a dar fruto. No eres tú, tu vida. ¿Vio? Pero mire, solamente por darle un pequeño adelantito, la palabra de Dios dice que empezó la persecución con estos hermanos. Pero mire, la persecución no frena el avance del evangelio, hermano. Porque lo empezaron a perseguir, ya nadie va a predicar. No, eso fue motivo para que ellos empezaran a ir a otro lugar a predicar la palabra. En vez de detenerlo, lo impulsó. Estos hermanos con valor iban a otros lugares predicando la palabra. Pablo estaba convencido de que el judaísmo y el cristianismo no podían existir. Él decía, no, solamente el judaísmo. Solo uno debe de estar, ya que para él lo que estas personas enseñaban eran blasfemias, para él. Lo que Saulo no había entendido es que nadie puede con Dios, nadie. Ya Dios diseñó qué va a suceder. ¿Quién puede contradecirlo? No hay nadie que detenga la mano de Dios. Y en el libro de Isaías capítulo 14, 27 dice lo siguiente. Bueno, voy a leer el 24. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado. Dios está diciendo eso. De la forma en que yo lo pienso, así va a ser las cosas. Y será confirmado como lo he determinado. Y cuando leo el 27 dice, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Ya lo que Dios diseñó, así va a suceder. No hay nadie en quien pueda cambiarlo. Pero Pablo pensaba que él podía contradecir a Dios. Nosotros vemos en la lectura que estamos llevando ahora que
que Saulo estaba persiguiendo a los primeros cristianos, pero sin embargo Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Bueno, ¿es a los cristianos o es a Jesús a quien estaba persiguiendo? A los cristianos. Pero ¿qué pasa? Que los cristianos son es la iglesia de Cristo. Si tú persigues al cristiano, estás persiguiendo al Señor. Y él le dice: ¿por qué me persigues? Hay una diferencia entre perseguir y seguir. Qué bonito sería, ¿verdad?, que nosotros siguiéramos a Jesús. Pero yo creo que nosotros lo que estamos haciendo es persiguiéndolo. Estamos trabajando en contra de Cristo. Hay un pasaje en Mateo. A mí me gusta mucho leer Mateo, pero en Mateo capítulo 16, verso 18, Jesús dice, cuando estaba hablando con Pedro, le dice: yo también te digo que tú eres Pedro, le dice, pero sobre esta roca, estaba hablando de él, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mi iglesia, no le está diciendo: sobre ti voy a edificar tu iglesia, porque eso es lo que han dicho la mayoría de las religiones, que el Señor Jesús edificó su iglesia sobre Pedro. Pero no le está diciendo: sobre ti voy a edificar la iglesia. Y le dan todo el crédito a Pedro, ¿verdad? ¿Quién fue el primer papa según Roma? Pedro. Pero aquí el Señor está diciendo: sobre esta roca. Y más adelante el mismo Pedro lo afirma, que la roca era Cristo. Dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, la iglesia del Señor jamás va a ser derrotada. Nadie podrá con él. Pero Simón pensaba que sí, yo lo voy a exterminar. Y cuando no quede ninguno de esos cristianos, se va a acabar la iglesia. No fue así. Al contrario, siguió expandiéndose. Tenemos nosotros una gran esperanza, hermano. La iglesia de Cristo jamás será destruida. Aunque eso me trae a mí a mi memoria cuando yo veía de pequeño al Chapulín Colorado, que decía: el Chapulín Colorado jamás será derrotado. Aunque se parece el eslogan, pero no es de eso. Está hablando de lo que él fundó, hermano. Es algo que va a perdurar hasta el día que él venga. Y él viene por una iglesia santa. Una iglesia sin pecado, sin tacha y sin arruga, dice Apocalipsis. Pero mire, el Señor sigue diciendo más adelante que aunque estos cristianos fueron esparcidos con un propósito, hermano. Ellos no fueron al azar porque a ellos se les antojó. Yo me pongo a pensar: ¿y qué pasó con los bienes que ellos tenían? Tenían casa. Y sin embargo, porque eran perseguidos, salieron huyendo, dejaron todo. Con un propósito, el Señor hizo que ellos fueran perseguidos. Ya leímos lo que dice que iban de lugar en lugar, y Felipe fue también a predicar. Y eso también trae a mi mente que cómo el cristiano debe de comportarse delante de los ojos del Señor. Tengamos cuidado qué es lo que nosotros hacemos. Saulo pensaba que hacía lo correcto, pero no era así. Estaba contradiciendo al Señor Jesús. Y mire, también en Mateo capítulo 25, en el 25:34 de Mateo, ya cuando Jesús está recogiendo a su iglesia, ve lo que dice la palabra del Señor. Entonces el rey dirá a los de su derecha, es decir, a los que fueron salvos: venid, bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Vio? A los que hayan sido salvos. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermos o en la cárcel y fuimos a ti? Y el Señor
El rey respondiendo le dirá: de cierto te digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aunque esta lectura suena muy duro, hermanos, pero mire, en la otra versión que está en Lucas dice lo siguiente: porque cuando tú le diste a uno de estos mis hermanos hasta un vaso de agua, a mí me lo hiciste. Cuando usted le regala a alguien una botellita de agua insignificante, es como si se lo estuvieras dando a Jesús. A mí me alegra cuando usted trae aquí a la iglesia un paquetito de agua. Yo digo, wow, con amor lo traen a la iglesia. Y cuando, en cuanto puedo, yo traigo también los paquetes que hacen falta, porque yo digo, si con una botellita de agua es como si yo se lo hiciera al Señor, imagínese con un paquete. No, estoy bromeando. Pero mire, lo que cuenta es lo que hay en el corazón, hermano. Si a ti te duele regalar algo para el Señor, aunque tú digas, no, es que yo lo llevo y los hermanos se lo toman. Pero para eso es como, no pienses que se lo traes al hombre, se lo traes a Cristo, hermano. Vio, el Señor está diciendo aquí, hablando en el tiempo futuro: mírate cómo caminas, ten cuidado de lo que haces, con qué actitud. Así, al igual que Saulo pensaba, él pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero él estaba contradiciendo al Señor. Su comportamiento no era el adecuado. La historia dice que Felipe se fue a Samaria y le predicaba a Cristo. Hace rato yo le decía que los judíos y los samaritanos no se podían llevar, hermano, eran enemigos. Y en el libro de Lucas capítulo 9, encontramos una lectura del 51 en adelante. Jesús viene ya caminando rumbo a Jerusalén porque él iba a ser crucificado. Fue el último recorrido que el Señor estaba dando y venía de pueblo en aldea, predicando, aprovechando el tiempo. Y el Señor le dice: vayan y hagan preparativo para la cena del Señor. Quiero comer con ustedes la Pascua. Y dice la palabra del Señor en Lucas, estamos en el capítulo 9, 51. Y cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, es decir, Jesús ya sabía que iba a ser crucificado, ya él iba rumbo a Jerusalén, envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativo. Jesús le dijo: vayan allá y háganme preparativo. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Los samaritanos no quisieron que Jesús estuviera allí. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan, esos dos, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y lo consuma? Porque no quisieron recibir a Jesús en Samaria. Entonces, volviéndose, Jesús le dijo, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Jesús los reprendió. Jacobo y Juan: ay, Señor, oremos para que caiga fuego y los mate a todos. Esos que pidieron que descendieran fuego del cielo, ahora son enviados a Samaria. Ahora va junto a Pedro, va Juan. Allá era Jacobo y Juan, ahora es Pedro y Juan. Ellos fueron enviados. Escucharon que allá se estaba predicando y fueron a poner sus manos para que el Espíritu descendiera. Vio cómo Dios trabaja en la vida del hombre. Ahora lo está usando para llevar el evangelio. Antes eran enemigos, ahora son hermanos en el Señor. Ellos son enviados a predicar a Samaria, pero mire, aprovechaban la oportunidad de venir de pueblo en pueblo predicando la palabra del Señor. Ya no lo veían como enemigo, para ellos eran hermanos. Esa actitud debe de haber en nuestros corazones.
Más adelante, Pablo, y ahora lo voy a decir Pablo porque antes era Saulo, ahora es Pablo. Más adelante, Pablo relata lo que él creía y la realidad de su conversión. Vayamos a Hechos capítulo 26. 26 del 9 en adelante. Y dice la palabra del Señor: yo ciertamente había creído. Recuerden que ya Pablo ya estaba predicando la palabra del Señor y él es transformado. Y él dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, y habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Vio, él está narrando lo que él hacía antes. Y muchas veces, castigándolos en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar. Él los obligó a blasfemar contra Dios, hermano. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes, es decir, los gobernantes le habían dado gran poder para que él vaya y trajera a los hermanos y lo encarcelaran y lo mataran, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, él está dando su versión al rey Agripa. Oh rey, dice, yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Imaginémonos, va caminando a mediodía, pero dice que vio una luz que era más resplandeciente que el sol. ¿Qué puede haber más resplandeciente que el sol de mediodía, hermano? La gloria de Dios. Y me rodeó, dice, a mí y los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierras, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar contra el aguijón, es decir, qué difícil es que tú agarres una púa con bastante filo y te pegues tú solito con, es lo que está diciendo. Dura cosa es darse contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, es decir, por mi misericordia yo te libré de tu pueblo judío, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Está explicando su conversión. Seamos obedientes a la palabra, hermano. ¿Y por qué le digo esto? Porque si yo retrocedo atrás al capítulo donde estábamos en la versión del capítulo 8, en el capítulo 9, Saulo, lo que sucedió está en el capítulo 9, lo mismo que acaba de él de narrar. Y le dice en el versículo 10 del capítulo 9: había entonces en Damasco un hombre llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle de la derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Vio, Saulo acababa de caer y quedó ciego. Cuando Saulo es levantado, lo llevan a Damasco, pero el Espíritu Santo se le aparece a esta persona llamado Ananías y le dice: levántate y ve a tal lugar, porque ahí hay un hombre que se llama Saulo. Vas a orar por él, vas a poner tus manos para que él recobre la vista.
Y él le dice: ¿cómo si yo sé que ese hombre anda persiguiendo a los cristianos y me mandas a que yo ore por él? Y le dice: no tengas miedo, dice la palabra del Señor. Porque aquí dice Saulo, dice uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió y le dijo: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todo lo que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré a Pablo cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dice que entonces fue Ananías y entró en la casa. Yo me imagino que él iba con miedo, y poniendo sobre él las manos le dijo: hermano Saulo. Le dijo hermano Saulo a un desconocido. Pero él sabía que él ya había aceptado a Cristo, porque el Espíritu Santo se lo reveló. Usted no le dice hermano a alguien que no es del Señor, ¿verdad? No, por lo regular no le dice, pero él le dice: hermano Saulo, le dice, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. O sea que él le puso la mano y Saulo recibió al Espíritu Santo, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. En el momento se bautizó Pablo. Y hay veces nosotros decimos: no estoy preparado, necesito todavía aprender muchas cosas para que yo me bautice. Dice que en el momento fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Pero mira, quiero que noten algo, me voy a brincar al versículo 20. Acaba de recobrar la vista, se bautizó y le dieron de comer, y estuvo 3 días. Pero dice que en el momento, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Él no esperó mucho tiempo para decir: hermano, hasta que yo reciba clase, hasta que yo esté bien preparado voy a Dice que en el momento él predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que él era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que andaba persiguiendo a los cristianos, a aquellos que invocaban el nombre de Jesús? Y no para eso vino aquí, para que se lo llevara preso ante los principales sacerdotes. Pero pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Amén. Pregunto: ¿será que usted es igual de obediente que Pablo? Que en el momento él se levantó y fue a predicar a Cristo. Debemos de ser obedientes a la palabra, hermano. Fue la gracia inmerecida de Jesús quien eligió a Saulo. Fue la gracia quien salvó a Saulo. Saulo, por mucho conocimiento que él tenía, yo le dije que él se crió en la sinagoga, y por mucho conocimiento que él tenía, él estaba muerto en pecado. Fue la gracia del Señor, porque ya vio lo que le dijo: yo te he elegido, le dijo. Así le dijo el Señor, para que lleves mi nombre a los gentiles. Yo te salvé de los judíos, le dijo. Dice: no seamos como Simón el mago. Recuerden Simón el mago, que hacía milagros. Él quería tener el poder del Espíritu Santo con dinero. No seamos como él. Tratamos de ganarnos nosotros el cielo por nuestro esfuerzo. Así no se puede. Con nuestras acciones no es así. Ya Jesús pagó por nuestras iniquidades. Solo tenemos que ser fiel a Él todos los días de nuestra vida, hasta que Él regrese en la nube de los cielos. Así como en los primeros días del cristianismo, que empezó la persecución, habrá persecución en los tiempos finales. Y si no me creen, vayamos a Mateo. Ya vamos a terminar, Mateo 24, 21, hermano. Por si no, Mateo 24, del 21 en adelante. Dice el Señor Jesús: porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Un solo evento. No quiero que se confunda. Hay gente que dice: no, es que la tribulación ya pasó.
La persecución ya pasó, fue para los primeros cristianos. Jesús le está diciendo a ellos, va a haber una gran tribulación, cual no lo ha habido desde que se fundó el mundo hasta ahora, hasta en el momento que él estaba allí. Ni la habrá. Va a ser un solo hecho. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Usted se pregunta, ¿por qué los días se van rápido, hermano? Inicia la semana y usted se da, uy, ya es viernes otra vez. Los días se están pasando muy rápido. La Biblia dice eso. Por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces dice, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. No está diciendo que va a engañar a los escogidos. Existe la posibilidad, si fuere posible. Así que mirad, si dicen que está en el desierto, no salgáis. Si dicen que está en los aposentos, no le creáis. Mucha gente dice, ya viene el Cristo, ahí trae el número tatuado 6666 y está predicando allá en el Super Bowl. No vayan, hermanos, eso es mentira. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, una sola vez. Pero mira qué dice el 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, cuando pasen esas cosas, por eso le digo que va a ser un solo evento. Inmediatamente después de la tribulación, no sé si lo vamos a vivir nosotros, tal vez sí o tal vez no. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas del cielo caerán y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces se aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Por qué van a lamentar? Porque no quisieron creer en Jesús. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo al otro, es decir, de todas las partes de la tierra. Lo va a juntar a las nubes de los cielos. Y el Señor al final en el 35 dijo, y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Se va a cumplir, hermano. Por eso yo le digo que va, así como fue en el principio, va a ser al final. Va a haber una gran tribulación, una gran persecución. Pedimos a nuestro Padre Celestial que nos cuide y que nos libre, pero sobre todo que se cumpla su voluntad en nuestra vida. Posiblemente nos toque vivir esta persecución, pero que se haga la voluntad del Señor. Y si somos esparcidos, allá vamos a predicar la palabra de Dios. Y seamos hallados dignos y fieles para ese gran día. Que la persecución no sea un motivo para desanimarnos, sino más bien para alentarnos y saber que Jesús regresará pronto. La Biblia nos habla acerca de la experiencia que Pablo pasó en su conversión. Yo ya le leí que dice la palabra del Señor que Pablo vio una luz más resplandeciente que el sol. Todo pecador está en tiniebla hasta que la luz del Señor Jesús brilla en su corazón. Él dice que oyó una voz. Los hombres que estaban con Pablo solo oyeron ruido. Solo Pablo oyó la voz del Señor. El pecador cuando oye la voz del Señor viene al arrepentimiento, hermano. Pero dice la palabra que él obedeció un llamado. Así también, como él se humilló, Jesús humilló a Pablo, pero no solo humilló su cuerpo, Pablo, sino también su corazón. Porque a menos que nosotros caigamos en humildad, rendidos delante de Jesús, no podemos ser salvos, hermano. Esto es una gran lección para nosotros. No se trata de decir que soy cristiano. Si tú no has visto la luz de Cristo resplandecer en tu corazón, todavía sigues muerto en pecado. Si tú no has escuchado la voz de Dios, todavía sigues viviendo en la ignorancia y en la incredulidad de tu vida. Si tú has reconocido a Cristo como tu Señor y Salvador, has rendido tu vida, le has pedido perdón, pero te hace falta algo, obedece su voz a su llamado.
Tú fuiste llamado con un propósito, hermano. Hace días yo le dije que tú no fuiste llamado para estar aquí calentando una silla. Dios te salvó con un propósito, para serle útil en algo, hermano. Vaya, empiece con sus familiares, hermano. Empiece con sus vecinos, con sus hijos, con sus hermanos, no sé, con todo el mundo. Háblele del Señor. Dios te eligió con un propósito, al igual que a Pablo. El Señor no solamente lo salvó y lo dejó allí, dice que inmediatamente empezó a predicar con un propósito. Entonces, todo lo que pasa en este mundo, hermano, tiene un porqué. Al igual que Pablo, nosotros no seamos de corazón duro. Obedezcamos a la voz del Señor, porque para eso el Señor nos rescató. Amén. Padre, te agradezco de corazón, Señor, por tus palabras. Padre, te pido que tu palabra sea bendita siempre, mi Señor. Y que dentro de este relato, dentro de esta historia, Señor, nosotros podamos encontrar verdades. Que seamos como esos discípulos que fueron esparcidos para llevar tu mensaje, Señor. No importa dónde iban predicando el evangelio. Al igual que los apóstoles, la Biblia dice que aprovecharon la oportunidad y venían de pueblo en pueblo predicando el mensaje de salvación, Señor. Úsanos, Señor. Danos poder, Señor. Quita de nuestro corazón el miedo, Señor. La timidez, que cuando encontramos personas, en vez de hablarle con alegría, decirle: Jesús ha hecho cosas maravillosas en mi vida, hay veces estamos dando mal testimonio. Nos volvemos parte del mundo, Señor, y en vez de traerlo a la luz, nosotros somos llevados a la tiniebla, Padre. Que no suceda eso en nuestra vida, Señor. Danos el valor, Padre. Manténnos firmes, Señor, todos los días. Pero sobre todo, ayúdanos, Señor, a predicar tu evangelio. Abre nuestra boca, Padre. Abre nuestro corazón para predicar las verdades. Y que lo hagamos convencidos, Señor, de que tú eres nuestro Dios y que un día vas a venir a obrar justicia, Señor. Padre, gracias te doy. Bendecimos grandemente tu nombre, porque sabemos que tú estás siempre sentado a la diestra del Padre y no vas a ser removido de allí, Señor. Y desde allí tú estás obrando justicia. Te pido que cuide nuestra vida, Señor, que cuide nuestros pasos, que bendigas a nuestros hijos, a nuestra familia, y bendigas a nuestra familia también en nuestros países, Señor. Cólmanos de bendiciones. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén